Buenas noches, bienvenidos a Tu cita con Jesús. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre el capítulo de Marcos, el capítulo 14 de Marcos. Y el título de esta ocasión es Jesús, la muestra del amor de Dios. Hoy nos vamos a centrar mucho en la parte de cuando Jesús está orando, para que nos demos cuenta de cómo allí, e incluso en un evento que ocurre después, se evidencia el amor de Dios. Y una pregunta bueno, por allí también había escuchado alguna vez en un video que vi, de si esa era la única manera en la que Jesús podía salvarnos. Entonces es muy interesante, ya vamos a ver por qué debía ser así. Entonces, bueno, digamos que yendo como, digamos que secuencialmente el capítulo inicia contándonos que los representantes religiosos buscaban matar a Jesús, pero entonces decían, no, después de la fiesta de la Pascua hay mucha gente, si no queremos que hayan alborotos, problemas. Y luego nos pasa a contar de que Jesús está en una casa y hay una mujer que derrama un perfume muy costoso en la cabeza de Jesús. Dicen que valía 300 denarios, ¿sí? Y pues algunas personas se enojaron porque pensaban, o sea, ellos estaban pensando, decían, uy, esto, ¿cómo se le ocurrió a esta mujer hacer ese desperdicio de echarle todo ese perfume en su cabeza, siendo que eso se pudo haber vendido y dado el dinero a los pobres, ¿sí? Entonces me gustaría que viéramos lo que respondió Jesús ante esto que parece, bueno, según la mente humana, irresponsable, ¿sí? Porque pudo decir, no, pues échele un poquito, ¿sí? Pero lo derramó, ¿sí? Entonces, claro, estas personas, no, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no lo dio a los pobres? ¿Sí? Entonces vamos a leer cuál fue la respuesta de Jesús, que está en Marcos 14, versículos 6 al 9. Dice, pero Jesús respondió, déjenla en paz, porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo. Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Bien, entonces, como se dan cuenta, Jesús dijo, pues lo que se viente, a los pobres ustedes siempre los van a tener y tendrán oportunidad de ayudarles. Noten que no fue algo despectivo, no fue como, no, es que no deberían ayudar a los pobres, no, los tienen ahí y tienen la oportunidad de hacerles el bien. Esto nos invita precisamente a eso, a también ayudar, ¿cierto? Pero es que Jesús estaba allí en ese momento, presente en su cuerpo, ¿sí? Humano, por supuesto. Y, y pues esta mujer hizo lo que pudo y dio lo mejor, digamos, que tenía, ¿sí? Lo mejor que tenía. Y esto Jesús lo valoró demasiado. Y en nuestro caso, es más, no se trata solo del tema de dar como un objeto o alguna cosa. Tal vez algunos lo asociarán con la ofrenda, pero esto va más allá de eso y es que nuestra vida sea de Dios, ¿cierto? Entregar nuestra voluntad a Él, ¿sí? Más que un objeto o una cosa, porque pues incluso lo decía en el Antiguo Testamento, o sea, él no necesitaba esos sacrificios, eso solo era una sombra de lo que iba a venir, era el sacrificio de Cristo, ¿sí? Que viene a limpiarnos de todos nuestros pecados y que es agradable a Dios. Ese es el verdadero sacrificio agradable a Dios, que pudo satisfacer, ¿sí? Eh, digamos que esa demanda justa de que si Él no moría, nuestros pecados iban a acabar con nosotros porque debíamos nosotros ser juzgados. Entonces, es más como a la invitación a nosotros es de que nuestra vida sea entregada a Él y que dejemos que Él haga su voluntad, que es mejor que la nuestra. Es difícil entenderlo a veces o es difícil aceptarlo porque pensamos que tenemos muy buenas ideas y me incluyo porque a veces uno cree, uy, tengo una buena idea, pero uno sabe que de pronto eso no va con lo que Dios está en la escritura o de pronto simplemente es como Dios no impidiendo como que uno no tenga esa paz de hacerlo, ¿sí? O dando un mensaje a la mente de uno que uno sabe que no es correcto y, y entonces ahí uno se da cuenta de que lo que uno estaba pensando no era lo que Dios quería y tenemos que ser muy sensibles a eso. ¿Y cómo lo logramos? Pues con más oración, más lectura de la palabra, que es la manera de alimentarnos y estar en comunión con Él y que Él siga haciendo la obra en nosotros. Listo. Ahora vamos a seguir con lo que, bueno, nos sigue relatando el texto. Y es que luego nos cuenta sobre Judas cuando, bueno, acuerdan entregar a Jesús. Luego está el evento de la Santa Cena. Eh, vamos a ir un poquito rápido esta parte porque lo que les digo nos vamos a centrar es en la oración.
Después, cuando salen al Monte de los Olivos, Jesús les cuenta lo que va a suceder y lo que sigue es lo que precisamente quiero que leamos, porque aquí está la muestra del amor de Dios. Entonces, vamos a leer en el mismo capítulo de Marcos los versículos 32 al 42. Dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Listo. Entonces aquí es donde vemos el amor de Dios. Voy a poner como en paralelo dos textos. Voy a compartir pantalla un momentico para que también todos lo podamos ver, que la vez pasada solo lo quedó grabado, pero no lo compartí aquí en el Meet. Entonces acá voy a poner este y el otro lado voy a poner el otro. Listo. Ahí se ve, ¿sí? Perdón, que pregunte. Se ve Sí, la ahí se ve. pantalla. Perfecto. Listo, listo. Entonces acá, bueno, este fue el texto que leímos ahorita. Y aquí tenemos, bueno, era este texto de acá también. Dice en Romanos 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Jesús sabía lo que iba a pasar. Él le decía, si fuere posible, quítese de mí esta copa, ¿sí? O sea, de esta copa de sufrimiento, porque él iba a cargar con nuestros pecados, iba a cargar con la culpa, e iba a hacer ese sacrificio, iba a sufrir a causa de lo que nosotros habíamos hecho. Y lo tremendo es que ahí es donde nos damos cuenta que ese amor no dependía de nosotros, porque dice en que siendo aún pecadores. Y Dios no puede, digamos más bien, o sea, el amor de Dios no depende de nosotros, de que si somos buenos o somos malos, no. El amor de Dios depende de Él, porque Él es amor, ¿sí? Esa es su manera de hacer las cosas. Y por eso tenía que ser un sacrificio. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros conocemos muchas veces es el de sentir algo bonito por alguien. El de, ay, que esta persona como que me agrada, no sé, la vi como que me agradó, o esta persona hizo algo bueno por mí, tan chévere, yo me siento a gusto con ella, o no sé, pensamos igual en esto. Y pues acá no, porque el pecador es todo lo opuesto a Dios, ¿sí? El pecador lo que hace es estar totalmente en contra de la voluntad de Dios, ser un enemigo de Dios. Entonces ese amor no depende de ese otro, ¿sí? No es como una especie de él me da algún beneficio o me complazco en él. O sea, es que ni siquiera era eso. Es de él mismo. Ese amor es propio de él, porque él es amor. Y quiero que veamos cómo es el amor, porque lo que les digo no es como ese sentimiento de afinidad porque nos parecemos o alguna cuestión, ¿sí? Sino es como el que está aquí. Y aquí vamos a entender mucho mejor por qué era necesario que Jesús padeciera y fuera de esta manera. Dice aquí en 1 Corintios 13, versículo 4 al 6, este de aquí. El amor es sufrido. Entonces, por eso Jesús padeció. Porque recordemos, en Romanos 5:8 nos decía que Dios nos muestra su amor. ¿Sí? Aquí nos da la definición del amor y cómo nos lo mostró
a nosotros por medio de la cruz, por medio de ese sacrificio. Entonces el amor es sufrido. Jesús sufrió en la cruz por nosotros, ¿sí? Él dijo, es que acá está, miren, Abba, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces esto no es que fuera imposible de otra manera, sino que se trataba de la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Expresar su amor. Era la manera en que nosotros pudiéramos verlo, ¿sí? Pudiéramos ser testigos de cómo es el amor de Dios. Por eso tuvo que ser de esa manera. Porque acá está la definición, Pablo nos la da en este texto, el amor es sufrido, es benigno, hace lo bueno, ¿sí? En este caso, pues tiene misericordia de los demás, no tiene envidia, ¿sí? No es jactancioso, no se envanece, no piensa en sí mismo. Miren la actitud de Jesús, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús perfectamente pudo tomar la decisión de no hacerlo, ¿sí? Pero él amaba al Padre y lo hizo, ¿sí? También, por supuesto, nos amó a nosotros, evidentemente, porque él también es amor, por supuesto. Dice que no hace nada indebido, no hace algo que no se deba, obedece en este caso que la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? No busca lo suyo. Jesús es esa manifestación del amor. Él no buscaba lo suyo, él buscaba nuestro bien realmente en este caso. Él dio la vida por pecadores, dio la vida por sus discípulos en este caso, ¿sí? Me refiero a los apóstoles primeramente y también a todos los que vamos a creer. Digamos que ese sacrificio evidentemente es efectivo. Dice que no busca lo suyo, listo, eso ya lo mencionamos, no se irrita. Y aquí lo vemos también, bueno, en la conducta que él tiene con sus discípulos, ¿sí? Él dice, no han podido hablar una hora, sí, pero digamos que no es una reprensión en el mal sentido, sino que los insta a seguir en oración. Pero ya un tiempo donde dice, no, pues ya descansen, ya lo hecho está, ¿sí? Su actitud siempre era de compasión y de no decir como que, bueno, ustedes como no dieron la talla para ser mis discípulos, entonces ya no más, ¿sí? Voy a llamar a otros que sí lo hagan bien. No, él estuvo con ellos todo el tiempo y fue testigo de su falta de fe, fue testigo de pronto de ciertos conflictos que hubo, pero él no se irritó al punto de decir eso, y no se irritó prácticamente porque él es la expresión del amor de Dios. No guarda rencor, incluso en la misma respuesta que le da a los fariseos, él en ningún momento él buscaba cómo contestar a insultos, o sea, él solo decía la verdad y respondía de una manera adecuada. No se goza de la injusticia, y esto es importante, porque Dios no se puede gozar de nuestra injusticia, no puede decir como que, ay, bueno, sí, ustedes pecaron, pero sigan así, está bien, no hay problema, porque el amor no se goza de la injusticia, en lo absoluto. Él sabe porque esa es su naturaleza, lo que es malo, lo que no es de Dios está en su contra. Él no se va a gozar en eso. Por eso, el amor dice que se goza de la verdad, ¿sí? De lo que es cierto, de lo que es correcto, no de lo que es injusto. Por eso no podía dejar así como el caso, ¿no? Está bien, pues dejemos los que pequen y los voy a dejar seguir ahí viviendo, no, porque eso sería estar contra de su propia naturaleza. Y dice que todo lo sufre. Esta parte me parece hermosa, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y cuánto tuvo que sufrir Jesús? ¿Cuánto, bueno, esa fe que tenía Jesús, por supuesto, de que sabía que ese sacrificio iba a ser efectivo, ¿sí? Dios está obviamente persuadido de su voluntad y la logra, evidentemente. Y también este de todo lo espera. Él tenía paciencia con sus discípulos, pero no solo con ellos en ese tiempo, sino también con nosotros. ¿Cuánto tiempo Dios digamos que nos da ese tiempo de espera? ¿Cuánto tiempo, digamos, Él nos dice, haz esto, haz aquello? Y nosotros, pero es que sí. Y le damos largas al asunto, pero Él espera, todo lo soporta porque Él nos ama, pero con su amor, y Él lo va a lograr, por supuesto. Pero en cierta forma se puede decir que Él no vulnera, ¿no? Digamos, nuestra voluntad, porque por algo es que seguimos errando, ¿no? Cuando nos equivocamos, es evidencia de que hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces Él lo que quiere es que decidamos, ¿sí? Que digamos en oración, Dios, haz tu voluntad en mi vida. No quiero hacer lo que me parece bien a mí. Porque, o sea, pongámonos a pensar el nivel de entendimiento de Dios y el nivel de entendimiento de nosotros. Es demasiado, eh, es incomparable la diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando soy consciente de mi condición humana, de qué tan pequeño soy, de cuántos errores he cometido, me doy cuenta de que lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Y Él está allí esperando a que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos,
de cambiar de mente, de decir, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, sino a tu manera. ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Y cómo saberlo? Pues precisamente en la Biblia están registradas eh, las palabras de Jesús, las enseñanzas de los profetas, y todo nos apunta a una respuesta, y es Jesucristo. Porque la respuesta no está en seguir unas ordenanzas, ¿sí? Como unos mandamientos y ya, no. Es que Cristo viva en mí. Ese es el propósito. Es el propósito de ese amor mostrado, de que ahora estemos nosotros en Jesús y que Jesús esté en nosotros, para que Él actúe a través de nosotros. No se trata como de solo imitar, como que Él mueve una mano, yo muevo otra. No, es Él a través de mí haciendo las obras. Y por eso los mandamientos no son gravosos, porque es Él quien hace la obra en nosotros. Ahora, pero ¿cómo podemos lograr esto? Pues sencillamente rindiéndonos y pidiendo a Dios cuál es tu voluntad, pidiendo a Dios ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, ¿sí? Porque en mis fuerzas no puedes reconocer nuestra humana debilidad de que no somos competentes para obedecer los mandatos de Dios, pero que si Él está en nosotros y confiamos plenamente de que Él lo puede hacer, Él lo hará. Y sigamos en esa comunión, en esa oración, en esa lectura y pedirle esa revelación. Hay una parte que nos dice que en Santiago que pidamos sabiduría y Él nos la dará, ¿sí? Pero no dudemos. Entonces esto depende mucho de la fe, de que no estemos ahí tambaleando y pensando que tal vez Dios no me va a responder, ¿sí? Confiemos de que si queremos hacer lo que Dios quiere, Él lo va a hacer. Pero claro, necesitamos por supuesto esa fe. Ahora, vamos a seguir con lo que sigue pues posteriormente, y es que luego nos cuenta de los sucesos del arresto de Jesús, el juicio en el concilio, y algo que me pareció interesante es que los que estaban allí buscaban la manera de juzgarlo, pero ni siquiera sus falsos testimonios, porque claro, dieron falsos testimonios, concordaban, entonces seguro alguno decía, no, es que esto es así, y otro decía, no, es que esta parte no fue así, y entonces como que había esa discusión, de hecho en el texto pueden leer uno de los testimonios que se presentó, y lo que sí quiero que leamos ahorita es sobre la negación de Pedro. Entonces, por favor, si me puedes ayudar allí con la cita de Marcos 14, versículos 66 al 72. Dice, mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada, en ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros, ¿hasta cuál, perdón? 72. 72, sí. Eh, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por tercera vez. De repente las palabras de Jesús, por segunda vez, perdón. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces, y se echó a llorar. Este pasaje es tremendo porque también nos muestra cómo Jesús es sí, la evidencia del amor de Dios, es esa muestra del amor de Dios. Porque bueno, si tiene la oportunidad de leerlo, Marcos 14, más arribita, nos habla de que Pedro le dijo, ni aunque sí, ellos te dejarán, yo te dejaré, ¿sí? O bueno, de pronto en otro evangelio también lo dirá de esta manera, no sé, no recuerdo exactamente cómo lo dice aquí, pero es esa determinación de Pedro de no negarlo, de seguirlo hasta la muerte, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo? 3 veces lo negó, ¿sí? Entonces, y me impresiona la última parte que dice, aún me calga una maldición si miento. Aquí dice que él comenzó a maldecir y a jurar, ¿sí? Entonces, digamos que la otra versión nos la aclara un poco más, la que acaba de leer Jimena. Y aquí es donde evidenciamos eso. Nuestras promesas son vacías. Muchas veces decimos que vamos a hacer una cosa y resulta que no. Decimos, no, yo soy capaz de hasta hacer esto por ti y no lo hacemos. Pero a mí lo que me impresiona es que Jesús ya sabía que esto iba a pasar. Vamos a leer también Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 31.
para ver cómo es que Jesús ya sabía que esto iba a pasar. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. ¿Puedes seguir un poquito más, por favor? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí ven? Imagínense, imagínense que ustedes tuvieran la posibilidad de ver el futuro, ¿sí? Y de saber que una persona les va a fallar. Muchas veces uno diría, uy, mejor, o bueno, uno podría pensar, no, le aviso que me va a fallar y no falla, ¿sí? Pero en este caso, Jesús sabía que o sea, definitivamente iba a fallar, ¿sí? Pero él no lo miró como, uy, Pedro, terrible, por qué me va a fallar? Sí, o algo así, no. Él rogaba para que su fe no faltara. Esa fe que lo iba a mantener, que aún habiendo cometido el pecado, o sea, aún habiendo negado a Jesús 3 veces y aún dicho, aún me caiga una maldición, pudiera tener esa fe para seguir. Y ahí se da cuenta uno del amor de Dios, porque el amor de Dios no dependía de la capacidad de Pedro, ¿sí? No dependía de la capacidad de ninguno y de ninguno de nosotros, sino depende, es de Dios. Entonces, es simplemente maravilloso, ¿no? Como ese sacrificio fue porque Él nos amó, no porque nosotros hubiéramos sido la gran cosa, no porque los discípulos merecieran estar con Jesús, sino porque Jesús los amó y porque Jesús nos ama a nosotros, ¿sí? Y nos está esperando, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, para que conozcamos mejor este amor, porque ese amor es el que nos va a transformar. Estas características son las características del amor de Dios y son las que deben estar en el creyente, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es tremendo, porque ese es el amor que puede, bueno, vale la pena decirlo, vencer al mundo, ¿sí? Porque cuando yo puedo creer, soportar, ¿sí? No importa si los demás me tratan mal, yo puedo seguirme gozando en la verdad, no gozarme en la injusticia y no tener, digamos, envidia de que a los malos les vaya bien o no hacer nada indebido como buscar venganza, ¿sí? No buscar lo mío. ¿Y esto por qué se puede? ¿Por cómo es posible esto? Porque tenemos, los que hemos precisamente creído en Jesucristo, los que hemos tenido esa fe, tener al Espíritu Santo, tener a Jesús en nosotros, ¿sí? Él está con nosotros y es suficiente. Y por eso es que a pesar de una circunstancia que, bueno, en algún momento podemos sentir cierta preocupación o cierto nivel de estrés o insatisfacción, podemos saber que lo tenemos a Él, podemos orar a Él y saber que Él está con nosotros y que Él es suficiente y que podemos pasar por esas dificultades, pero Él está allí y no necesitamos, digamos, de otras cosas, aunque claro, evidentemente, bueno, dependiendo de la circunstancia, pues uno va a recurrir, no sé, digamos, si es enfermedades, medicamentos o ciertas ayudas, pero en sí el que nos mantiene de pie es Él. La razón para seguir luchando es Él, porque le hemos visto a Él, o sea, porque hemos visto ese amor, podemos decir, Dios me amó así, o sea, hasta la muerte, ¿sí? Entonces, yo también debo amarlo a Él. Y ahora es donde vamos a ver de cómo es el amor, digamos, cómo es ese amor recíproco, digámoslo así. Porque acabamos de ver cómo Dios nos mostró su amor, pero también está escrito que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si nosotros amamos a Dios, nos está llamando a una acción, y es amarlo a Él, ¿cierto? Porque Él ya nos amó, y ya vimos cómo nos amó, y las características de ese amor, y por qué era necesario ese sacrificio en la cruz, porque ese sacrificio en la cruz muestra ese amor, muestra esas características de cómo es el amor de Dios. Y ahora vamos a ir aquí a 1 de Juan 5, versículos 1 al 5, voy a leerlo rápidamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, perdón, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, todo aquel que ama al Hijo, ama también al Padre, ¿sí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo mostramos que amamos a Dios?
obedeciendo sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Su amor se manifiesta en que nosotros guardemos sus mandamientos, ¿sí? Cuando creemos y estamos en Cristo, podemos obedecer esos mandamientos. Pero claro, si damos lugar a la carne, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a obedecer los mandamientos y nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir mal, ¿sí? Viendo solo las cosas terrenales, lo que perece, ¿sí? Me fue mal en esto, me fue mal en aquello, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y realmente, bueno, humanamente, bueno, eso no tampoco es que nos ayude mucho, solo nos ayuda a sentirnos peor. Pero espiritualmente entender de que yo ya he sido salvado por Dios, de que estoy en Cristo y de que en Él me son concedidas todas las cosas, ¿sí? Eso está escrito, ahorita no tengo bien la cita, pero de pronto si tienen el video y pueden buscar así más o menos de pronto esas palabras en Google, de pronto encuentran alguna cita relacionada. Cuando yo puedo entender eso, entonces puedo estar tranquilo y feliz porque tanto en esta vida como en la siguiente tendré lo que necesito. ¿Para qué? Porque es que hay un propósito, ¿no? ¿Para que yo sea rico? No. ¿Para que yo sea el hombre más sabio de la tierra? No. ¿Para que yo sea el mejor deportista? No. Aunque bueno, quién sabe, de pronto eh, por añadidura alguna de estas cosas viene, pero ese no es el centro. El propósito que es que Cristo crezca en nosotros y que todos los creyentes lleguemos a un mismo nivel de conocimiento del Hijo de Dios y un mismo nivel de carácter, ¿sí? De que podamos expresarlo y que la gente diga, esta gente es diferente, esta gente es como este amor, ¿sí? Y esa es la manera, como eso es lo que Dios quiere en nosotros, que a través de nosotros se vea Jesús, ¿sí? Entonces, una cosa más, y es que esta parte me parece muy hermosa, es ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero ¿qué es creer? Dice Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Y después nos habla por la fe de Abraham, tal cosa, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Una fe no en que Dios iba a hacer lo que yo quería, ¿sí? Sino que Dios iba a hacer lo que él había dicho, ¿sí? Abraham le creyó a Dios, o sea, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja los tuyos y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él no sabía ni para dónde iba, pero él siguió a Dios, ¿sí? Y igual con la promesa del hijo, ya estaba muy anciano, igual la fe de Sara también, de que aún siendo tan viejos, digámoslo así, ellos creyeron en la promesa de Dios y sucedió, ¿sí? Entonces, esta fe es la que vence al mundo, creer de que Dios va a hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Por eso es que podemos vencer al mundo, porque obedecemos sus mandamientos, porque vencer al mundo es hacer los mandamientos de Dios, porque ¿qué es lo del mundo? Lo contrario a Dios, mentir, robar, matar, buscar lo mío, ¿sí? Buscar cómo hacer trampas o algún tipo de artimaña, ¿sí? Para conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Y seguir en esta guerra, en estas discordias, en estas envidias, pero cuando se hace la voluntad de Dios, ay, me quedan 15 minutos, qué pena, ya voy a intentar ser más breve. Cuando yo obedezco esos mandamientos, puedo vencerlo, porque los mandamientos me ordenan lo contrario y dice que no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque Jesús está en mí. ¿Y por qué está en mí? Por la fe. Y la fe que es creer de que lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Porque si dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y yo digo, esto es verdad, ¿sí? Y yo creo en el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Señor y que Él murió por mis pecados y que ahora yo sé que Dios va a hacer de mí esa nueva criatura y le pido que, pues, por supuesto, como también está creo que en Lucas o en algún evangelio, pedir al Espíritu Santo, que Dios no negará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, más o menos algo así dice. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, entonces voy a hacer voy a ser diferente y no me va a ser gravoso cumplir con los mandamientos de Dios. Digamos cosas como las que están en el Sermón del Monte, o bueno, como en general en todo el Nuevo Testamento, parecen difíciles, pero es que obviamente humanamente no se puede cumplir eso al pie de la letra, pero en el Espíritu sí, y para eso es importante la oración. Dicen, pero ¿por qué la oración? ¿Por qué leer la Biblia? Porque es la manera en cómo Dios nos quiere transferir ese conocimiento y también la manera en cómo Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, pidiendo que esto que estamos leyendo sea real en nuestras vidas y humillándonos, diciendo, no, yo no puedo, Dios, pero tú sí puedes, yo sé que puedes, y teniendo esa confianza de que Él lo va a hacer. Y claro, cuando veamos la oportunidad de hacer lo que es bueno, confiar de que en Dios de que sí, voy a poder hacerlo porque tú eres el que hace a través de mí estas obras. Bueno, ya vamos por finalizar el mensaje, ya no nos queda mucho tiempo, entonces voy a realizar una oración breve. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos, de poder aprender más de tu palabra.
Te pedimos que por favor, por supuesto, como también lo mencionaba, que esto sea vivo, vivo en nuestras vidas, que Jesucristo se manifieste a través de nosotros, que haya ese amor que está allí escrito, que tú también nos mostraste en la cruz y que Jesús estuvo mostrándonos a lo largo de su vida, que también nosotros podamos mostrarlo a la vida de otros, porque Él nos lo mostró a nosotros y ahora nosotros tenemos que también mostrarlo al resto, para que se den cuenta que hay una manera diferente de vivir, que hay una manera de vivir que tiene un propósito eterno, uno que no acaba, uno que no se acaba en aplausos nomás o en un montón de dinero, no, sino que es vida, la vida propiamente, que está en ti, Señor. Y la paz, Señor, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que puede guardar nuestros corazones, esa también, Señor. Y todas esas bendiciones, ese fruto del Espíritu que tú quieres que nosotros tengamos para que no dependamos, no dependa, Señor, nuestra satisfacción de cuánto tenemos en este mundo, sino que podamos estar contentos, tengamos poco, tengamos mucho. Porque si nos dependemos de eso, definitivamente, Señor, nos vamos a frustrar. Si dependemos de lo que nos dicen las personas, Señor, de las malas noticias, de que no nos vaya bien en alguna cosa o en otra, nos vamos a frustrar. Pero si sabemos que estamos completos en ti, que todas estas cosas son pasajeras y que realmente obran para nuestro bien porque están formando el carácter de Cristo, haciéndonos más humildes, reconociendo nuestra debilidad de que sí, de que hay cosas que no nos va a salir bien, pero que tú estás en control y que nos estás formando para dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a confiar en ti. Te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te pedimos que nos guíes en esta semana y por siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por esta reunión. Los esperamos en una próxima reunión de Tu Cita con Jesús. Bendiciones.